Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, estamos felices de poder estar aquí con ustedes en una emisión más de estos Diálogos del Pensamiento. Como recordarán, este es el programa que tiene el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades con la finalidad de hacer divulgación de las investigaciones que se realizan en nuestro centro, pero bueno, no solamente, también algunas otras importantes en estos temas que vale la pena dar a conocer a nuestra audiencia. Ese es el caso del día de hoy, que tenemos una emisión muy especial con investigadoras de lujo. Y bueno, en esta emisión, antes de presentarles el tema que vamos a abordar, quiero decir que esta es una emisión grabada. Bueno, agradecer a todo el equipo que hace posible esta emisión, llevarla hasta sus oídos. Agradezco la colaboración de Luz Cuellar, de Perla López, de Carlos Ramírez, de Fabián Robles, y en los controles el día de hoy a Raúl Pegueros. Mi nombre es Almendra Orozco y bueno, como les menciono, estoy muy contenta de poder estar hoy aquí hablando con historiadoras de lujo, todas profesoras investigadoras del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en este tema del día de hoy que llamamos Entre el voto, el periódico y el fusil, que bueno, es derivado de uno de los libros que justamente contiene esta investigación tan importante de la que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Entonces, bueno, les presento aquí a Alicia Salmerón, a Fausta Gantús y a Matilde Souto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Pues para dar inicio a este diálogo del día de hoy, vamos a escuchar nuestra primer sección, como siempre, que nos planteará un poco hacia dónde queremos que vaya este diálogo. Ideograma. Sobre los procesos electorales del pasado, predomina la idea de que en estos había una escasa o fingida competencia electoral, e incluso que los resultados estaban previamente pactados. En la actualidad, el concepto de participación ciudadana es fundamental dentro de la democracia, y aunque ésta no se reduce a la emisión del voto, cierto es que representa un momento crucial de los procesos electorales. Pero, ¿desde cuándo esto es así? En nuestro país, el abstencionismo tiene cada vez más presencia en las prácticas de la población, producto del descrédito en el que han caído las instituciones electorales, así como de la desconfianza acerca de su utilidad en la transformación de la realidad y hacia el proceso mismo. Y este es un problema que se presenta con mayor frecuencia en las grandes ciudades y entre las poblaciones más jóvenes. Durante la última elección presidencial de 2012, la participación de electores registrados fue únicamente de alrededor del 60%. Entre caídas del sistema, señalamientos por compra de votos, fraude electoral, urnas violadas y papeletas desaparecidas, entre narcocandidatos, alianzas de partidos y candidaturas independientes, en medio de reclamos que exigen reconteos y segundas vueltas, es necesario voltear al pasado y reflexionar. ¿Para qué han servido las elecciones en México? A lo largo de su historia, el sistema electoral mexicano ha disminuido su valor real como mecanismo de legitimación y acceso al poder. ¿Cuál ha sido el proceso de construcción de las instituciones políticas mexicanas y de los poderes públicos? ¿Cómo se ha conformado nuestra cultura política y prácticas electorales?
Bueno, y antes de arrancar, no quiero que se me olvide, por supuesto, agradecer la coordinación de la doctora Elisa Cárdenas, que gracias a su intervención pues podemos hacer esta entrevista. Bueno, ahora sí, a partir de esto que escuchamos, pues yo les quiero preguntar aquí a nuestras invitadas del día de hoy, el camino sin duda ha sido largo para llegar a este voto universal y directo que tenemos actualmente. ¿Por dónde empieza ese camino, Matilde? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero de todo quiero agradecer el espacio que hoy nos brindan para hablar sobre estos temas y comenzaré diciendo que la historia del voto en México es muy, muy antigua, mucho más antigua de lo que casi todos creemos, por lo menos data del siglo XVI. Y creo que es importante comenzar a hablar disociando el voto de la democracia. El hecho de elegir, el hecho de nombrar autoridades mediante la votación no es sinónimo de democracia. En nuestro país ha habido elecciones para elegir autoridades, como decía, desde el siglo XVI por lo menos. Es un proceso político que se ha ido forjando, que se ha ido aprendiendo, que se ha ido desarrollando desde hace ya varios siglos. A mí me ha tocado estudiar particularmente el proceso electoral en el siglo XVIII, una etapa de la historia de nuestro país particularmente interesante en términos de las elecciones, porque es una época en la que se elegía mediante votación, aun cuando éramos parte de un imperio, un reino dentro de un imperio, gobernado por un monarca absoluto. Esto nos puede sonar extraño, pensar que bajo el gobierno de un monarca absoluto se realizaran elecciones. Y sí se realizaban elecciones. Conviene recordar cómo era la organización social y política de aquella época. Formábamos parte de un reino dentro de un imperio y la sociedad de aquella época, la entonces llamada Nueva España, estaba formada por grupos humanos, es decir, todas las personas para tener una representación social, una representación política en el mundo tenían que formar parte de una comunidad, de un grupo, grupos a los que generalmente llamamos corporaciones. Dentro de esas corporaciones había autoridades. Cada una de estas corporaciones se formaba porque los individuos se asociaban entre sí, porque estaban identificados, por ejemplo, con un linaje, nobles y plebeyos, o estaban asociados e identificados por un oficio común, los gremios artesanales, o por una profesión religiosa. Todos los conventos de monjas, los conventos de frailes, eran a su vez corporaciones, todas las órdenes religiosas, ¿no? Y dentro de cada una de estas corporaciones, dentro de cada uno de estos grupos, los miembros de esa comunidad tenían que elegir a sus autoridades. Y prácticamente en todos, ese proceso era por medio de votaciones. Votaciones que estaban claramente establecidas en sus reglamentos, en sus ordenanzas, en sus constituciones. Es decir, que era un proceso electoral, sistemático, regularizado, ordenado, regular. Así que ese aprendizaje del votar es muy antiguo. Las votaciones son muy antiguas y en esos espacios es donde poco a poco la gente fue forjando su cultura política, aprendiendo a ejercer sus derechos dentro de las corporaciones y ejerciendo el voto. No era un mundo democrático, era una monarquía absoluta y la palabra del rey era determinante. Pero dentro de esas corporaciones sí que había derechos, había obligaciones y había una regularización importante para nombrar a los representantes dentro de esa comunidad. Así que yo creo que es muy importante comenzar rompiendo con esta identidad elecciones-democracia y pensar en las elecciones como el procedimiento para designar autoridades más antiguo que existe, o uno de los más antiguos que existen, ¿no? ¿Qué más podríamos añadir a este respecto? Había una regularidad y normas para elegir, y en ese sentido había ya una clasificación de los que podían votar y de los que podían ser votados. Y
En este punto, por ejemplo, a mí me gustaría hacer notar que también dentro de esta antigua historia electoral había una participación activa de prácticamente todos los pobladores de un reino. Y dentro de esa población, donde la corporación más significativa, podemos decir que eran los ayuntamientos, porque eran corporaciones que se definían por su base territorial y por ello dentro de los ayuntamientos prácticamente cubrían a toda la población, ¿no? Y los ayuntamientos eran como la célula básica de la organización política de este mundo de la monarquía española. Y dentro de esos ayuntamientos, en un primer momento, los miembros de ese ayuntamiento eran cargos perpetuos. Pero en el siglo XVIII, hacia 1770 y tantos, hay una transformación y de ser cargos perpetuos que se tenían en propiedad por los miembros que formaban ese ayuntamiento, hubo una transformación y se empezaron a elegir. Después, el cambio fundamental en esos ayuntamientos se produjo cuando se promulgó la Constitución de Cádiz en 1812 y todos los cargos del ayuntamiento, que era una de las corporaciones de estos grupos a los que he hecho referencia más importantes, todos los cargos se volvieron cargos electos. Y a partir de ahí se produce una de las transformaciones políticas más importantes de nuestro país, porque la población de un territorio pasa de ser súbditos del rey a convertirse en ciudadanos que empiezan a elegir mediante las reglas constitucionales dictadas en la Constitución de Cádiz de 1812. Y a partir de aquí sí hay una renovación del actuar político. Son prácticas muy similares, pero la conciencia que se tiene de la elección se va transformando. Y creo que a partir de este punto de la Constitución de Cádiz de 1812, que abre paso a una modernidad política, los inicios de lo que serán una modernidad política, creo que podemos dar paso a lo que ocurre ya propiamente en el siglo XIX. Uh-huh. Pues a ver, con este antecedente, ¿qué es lo que se nos presenta ya en el cambio de siglo en cuanto a las votaciones, en cuanto a los procesos electorales? Bueno, retomo donde lo ha dejado Matilde, porque las elecciones, como ella ha explicado, son mecanismos de designación de autoridades de larga tradición en lo que es el territorio hoy mexicano, entonces novohispano. Sin embargo, a partir de 1812, precisamente con la Constitución de Cádiz, hay un cambio, desde luego, de súbdito a ciudadano, una idea distinta de participación en estos procesos electorales, una idea distinta de representación y en el camino una revolución liberal muy importante que va de la mano de un proceso de independencia y constitución de una nueva nación. Y en la base de la constitución de esta nueva nación está una idea de soberanía nacional precisamente y de un pueblo soberano capaz de nombrar o de legitimar vía su participación electoral de un nuevo poder, de un nuevo conjunto de poderes, el de los poderes de la nación mexicana. Y entonces aquí es donde vemos en un viejo y tradicional mecanismo de elección, vemos un cambio realmente cualitativo, una mutación tremenda, porque de esa elección va a depender la legitimidad no de un cuerpo, no de un convento, no de un gremio, no de una cofradía, sino los poderes públicos, que a partir justo de la independencia se dividen en dos: un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, todos electos. Sin embargo, no se inventan de un día para otro la cultura política. Y se empieza a construir la institución electoral que, digamos, va
a tomar su forma más consolidada a partir de 1857, se comienza a construir a partir de lo que tenemos. Y si lo que teníamos como, digamos, la forma más amplia y significativa de la elección corporativa era el ayuntamiento, sobre la base de los ayuntamientos se comienza a construir la nueva institución electoral. De hecho, en el siglo XIX las elecciones, ahora voy a explicar cómo eran realizadas en diferentes grados o niveles, pero en su nivel primario eran organizadas por los propios ayuntamientos. Las constituciones de Cádiz en adelante van definiendo quiénes tienen derecho a votar. Y en el caso mexicano tenemos una definición muy amplia de ciudadanía, es decir, de derecho a votar. A diferencia, por ejemplo, de lo despacito, aunque en la misma dirección que avanzaron los países europeos. Aquí, si no desde Cádiz, al menos sí desde 1824, prácticamente pueden votar todos los hombres mayores de 21 años o de 18 si son casados. En algunos momentos se les exige algunos requerimientos de cierto ingreso, porque se pensaba que quien tenía dinero tenía más interés en la política y más responsabilidad que quien no, y entonces eran los más aptos para dirigir la política. Pero fueron momentos excepcionales. Realmente el único requisito muy de sabor de antiguo régimen que se mantiene es el de pertenecer a una comunidad territorial, es lo que se llama el requisito de vecindad. Es decir, hay que ser de una comunidad, de un pueblo, desde tiempo atrás, tener allí algunos intereses y lazos para que se les reconozca derecho a participar en la política, a votar y ser votado. Y esto se mantiene medio siglo. Ya en 1857 se quita el requisito de vecindad y tenemos, entre los más tempranos del mundo occidental, un sistema de voto universal masculino. Pero el pueblo siempre da un poco de miedo, todavía más entonces. Y eso de que todos puedan votar y puedan votar por todos, pues les daba a las élites que estaban dirigiendo el proceso de constitución del nuevo país, les daba un poco de temor. Y entre eso y el hecho de que efectivamente la sociedad todavía guardaba una cultura política bastante corporativa, se establece un sistema de elección que se llamaba un sistema indirecto, es decir, que el ciudadano no votaba de manera directa por el presidente, el gobernador, los diputados, los senadores y los magistrados, porque en aquella época el poder judicial se votaba, los magistrados eran electos, sino que votaba por un elector intermedio. Y esto, elector, luego votaba por las autoridades. ¿Qué pasaba en este sistema indirecto? Lo que pasaba es que la gente de un pueblo, de un barrio, sentía confianza de votar por alguien que era lo que llamamos el notable de la comunidad, el más respetado, el médico, el profesor, el dueño del comercio, el cacique, el administrador. Entonces, este voto universal masculino se volcaba en favor de un personaje reconocido de la comunidad. Y ese personaje era quien realmente iba a emitir su voto por las autoridades. No solitos, sino se juntaban en reuniones distritales, se ponían de acuerdo y sacaban adelante a determinado candidato. El sistema era cómodo para una población pues que escasamente sabía leer y escribir, que no conocía quiénes eran los candidatos para diputados de un distrito, y que depositaba la confianza en alguien más. Y era también un mecanismo de control fabuloso, porque realmente en un momento de furia, de enojo, de arrebato,
pues no podían votar por otro candidato porque votaban por a quien reconocían en la comunidad, y estos más tranquilamente negociaban por quién votar. Entonces no era un sistema particularmente democrático, sino lo contrario, era muy controlador, pero a la vez muy, muy práctico, porque articulaba lo que había y le daba a los notables la posibilidad de negociar beneficios para su comunidad, para su grupo, en favor precisamente o a cambio de ese voto. Pues esto es muy interesante lo que nos están platicando, y será también importante que nos platiquen en el siguiente bloque. Pues si había campañas para promover a estos vecinos, ¿no? O a los que había que votar después, o cómo se convencía a la gente, cómo se hacía esta imagen de gente, de personas, pues como nos referías, ¿no? Con destacadas. Sí, destacadas, sí, exacto. Bueno, vamos a un corte y al regreso escuchamos una producción para dar inicio a la entrevista. Regresamos. Parafraseando. Nicolás permaneció preso en el cuartel de aquella tropa, que aún esperaba órdenes para escoltar al amigo del presidente. Pero al tercer día llegó una directa del Ministerio de la Guerra para poner en libertad al joven herrero, mandando que el comandante se presentase en México a responder de su conducta. Todo este embrollo y esta irregularidad eran cosas frecuentes en aquella época de guerra civil y de confusión. Así pues, del rapto cometido por el Zarco, solo habían resultado la grave enfermedad de la pobre madre y la prisión del herrero de Atlihuayán, la conmoción de las autoridades de Yautepec, muchas comunicaciones, muchos pasos, muchas lágrimas, pero el delito había quedado impune. El estado que guardaban las cosas en la Tierra Caliente era demasiado claro. Los plateados dominaban en aquella comarca, donde el gobierno general no podía hacerles nada, y el gobierno del Estado de México, entonces desorganizado y en el que los gobernantes, militares o no, se sucedían con frecuencia, tampoco podía establecer nada durable. El Zarco y sus compañeros eran bandidos ciertamente, es decir, hombres que habían hecho del robo una profesión especial. Pero esto no parecía tan extraordinario en aquellos tiempos de revuelta, en que varios jefes de los bandos políticos que se hacían la guerra habían apelado muchas veces a ese medio para sostenerse. Ni el plagio, que era el recurso que ponían más en práctica los plateados, parecía tampoco una monstruosidad, puesto que, aunque inusitado antes y por consiguiente nuevo en nuestro país, había sido introducido precisamente por facciosos políticos y con pretextos políticos. Extracto de El Zarco, de Ignacio Manuel Altamirano. Pues estamos de regreso, les recordamos que estamos aquí en conversación con Fausta Gantús, Alicia Salmerón y Matilde Souto. Bueno, Fausta ha estado muy callada en el bloque anterior, pero en este ya nos propusimos hacerla hablar, y bueno, esto lo vamos a lograr a partir de justamente de este extracto que escuchamos del Zarco, que nos remite a este periodo, a esta situación de violencia constante o no constante, ya nos dirán, que se vivió a lo largo del siglo XIX, pero a pesar de eso, bueno, me llaman la atención dos cosas de este extracto. Uno, que habla pues de la continua sucesión de autoridades, ¿no? En un periodo como este se puede entender, en el que se habla de tanta violencia, pero también esta cuestión que refiere que como cuestiones como el plagio pues fueron injustamente introducidos en la cuestión política, ¿no? ¿Cómo podemos entender este periodo de violencia en relación con las elecciones, Fausta? ¿Qué presencia o qué incidencia tenía la violencia en la organización y en el proceso electoral? Buena tarde, Almendra. Pues, mira, primero quiero agradecer mucho la invitación de ustedes para estar en este programa. Para nosotros es muy importante tener la oportunidad de difundir el trabajo que hemos venido haciendo durante unos cuantos años. Agradecerles a ustedes y a Elisa, que sirvió de enlace para que pudiéramos estar hoy presentes. Antes de contestar, perdón que yo sea un poco desordenada con la exposición, pero voy a llegar al tema. Pero sí quería, antes de eso, dejar como en claro nuestro agradecimiento, la importancia de difundir el trabajo que estamos haciendo y decirles a su auditorio, a Almendra,
que esto que acaban de narrar Matilde y Alicia lo tienen tan dominado que parece que, bueno, ya se sabía y entonces nada más estamos reproduciendo algo que se conocía. Y que esto que ellas están comentando es el producto de muchos años de trabajo que nos permite hoy entender el proceso de construcción de la institución electoral en México a lo largo del siglo XIX, desde los antecedentes del XVIII, ya desde el XVI ya no nos atrevimos a ir tan atrás, pero sí desde el XVIII hasta finales del XIX, principios del XX, que ahí nos dio mucho gusto poder contar con el trabajo justamente de la colega de ustedes, Elisa Cárdenas, que llega al año de 1912. Entonces, con nuestras investigaciones hemos tratado de cubrir todo el siglo, de 1812 a 1912, para entender justamente cómo se formó la institución electoral, de qué estaba hecha, y ahorita voy a llegar a las campañas y a la violencia, pero sí quisiera que quedara en claro que todo esto que están oyendo, en realidad, es lo que les da a las instituciones académicas por llamar producción del conocimiento. O sea, es información novedosa que ha ido surgiendo y que se ha ido consolidando en estos años y que hoy podemos narrar de esta forma que parece tan natural. Parte de los procesos electorales tienen mucho que ver con el asunto que tú pones sobre la mesa, las campañas y la violencia. ¿Hay campañas o no hay campañas en el siglo XIX? Que era una de las preguntas, de las muchísimas que nos hicimos, porque hemos tenido a lo largo de estos años 5 libros, de los cuales ya platicaremos en un ratito, y que, hago un paréntesis, el Instituto Mora nos hizo favor de hacer una donación de un juego completo de libros que les vamos a dejar a ustedes para que repartan entre sus escuchas. Y esa era una de los grandes temas. ¿Hay campañas o no hay campañas? Si hay, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Desde dónde se hace? Y un término que hemos descubierto, entre otros, es el de la agitación electoral, por un lado, y el de la seducción electoral, que Matilde nos podrá decir más de ese tema porque tiene que ver con su etapa. Y para el 19 ya pleno, el asunto de la agitación electoral. ¿Qué tienen que ver? Que son en realidad formas de llamar a lo que hoy conocemos como campañas electorales. ¿Se llamaban campañas electorales? No se llamaban tal cual, pero eran finalmente dinámicas que se establecían alrededor de las elecciones para promocionar un candidato, sea el elector, sea el funcionario que va para el cargo, y en el cual participa la comunidad de muchas formas. Hay grupos que ya para el 19 van a organizar los clubes y las asociaciones, sobre los cuales debo decir que Alicia es una experta en el asunto de los clubes. Hay organización de reuniones públicas, hay promoción de estos funcionarios. Con el transcurso de los años van a empezar a formarse realmente, por ejemplo, propuestas de campaña que ya Edwin empieza a localizar para mediados del siglo. Edwin Alcántara, que es un colega, porque en este proyecto estamos nosotras 3 aquí, ya hemos mencionado a Elisa, pero en realidad han participado muchísimos colegas de diversas partes del país. Entonces, él ubica ya para mediados del siglo XIX la publicación de programas con los cuales el candidato deberá de comprometerse. No las promociona, no las escribe ni las publica directamente el candidato, pero sí la gente que está alrededor de él. Entonces se hacen organizaciones, se hacen reuniones, se hacen convenciones electorales. Y una cosa muy importante es el papel que juega la prensa en esta organización de las campañas. Realmente la prensa, y aquí Matilde, Alicia pueden opinar, la prensa es un actor fundamental en la realización de lo que hoy llamamos campañas electorales, que en ese momento no se llamaban, pero que se hacían. Entonces, uno de los aportes que nosotros hemos hecho al estudio de las elecciones es ver cuál fue ese papel de la prensa en el contexto de las elecciones, qué papel jugó, qué proyección le dio. No sé si quieres decir algo aquí, Alicia, al respecto. Podría agregar algo. En el siglo XIX no existen partidos políticos estructurados de manera orgánica con principios, programa y afiliaciones como los que conocimos en el 20. Pero existen porque existen intereses en la política, y en tanto existen intereses se forman grupos, facciones y lo que ellos llamaban partido. Y aquí entra el tema de la prensa, porque aunque no tenían su comité directivo, sus comités de base, tenían
un periódico a partir del cual se expresaban y en torno al cual se aglutinaban. Los periódicos eran cabeza de partido en el siglo XIX y en tanto tales eran protagonistas de la política y de las campañas electorales. Y se formaban asociaciones políticas, solo que no permanentes. Se formaban lo que entonces se llamaba clubes políticos, a la manera de los de la Revolución Francesa, que se llamaban clubes. Y surgían en cada coyuntura electoral para promover candidatos a electores y candidatos a gobernantes y movilizar al voto. Movilizarlo así de manera literal, llevar a la gente, ir por ella a su casa y llevarla a la urna el día de la votación. Lo que ahora conoceríamos como los acarreados. No, porque es que, lo que ahora conoceríamos, lo que pasa es que la dinámica de la época era otra. Se funcionaba de manera mucho más comunitaria. Y entonces iban juntos, ya es la hora de ir a votar y vamos todos. Y el voto, aunque se llenaban unas boletas, en realidad ya las traían llenas porque la mayor parte de la gente no sabía leer y escribir. Y se leían en voz alta. Se suponía que el voto era secreto, pero realmente no a nivel de la elección primaria, sino de la intermedia. Lo que no quiere decir que no hubiera conflicto en torno a las elecciones. Pero aquí sí quisiera yo agregar algo y luego le devuelvo a Fausta y a Matilde para que hablen de los conflictos y las cuchilladas en torno a las elecciones. Quiero decir algo, el siglo XIX es un siglo muy complicado, pero no es un siglo como nos lo enseñaron en la secu ni en la prepa, de desorden y violencia. Es un siglo de construcción de instituciones, de ensayo y error, de ir y venir. Sí, que camina junto con violencia, pero es muy constructivo. Y las elecciones no solo se construyen como institución, sino participan de ese proceso de construcción. Y se realizan todo el tiempo, en todos lados. Se celebran de manera regular y permiten eso, ir construyendo, ir articulando. Con problemas, desde luego. Con cuchilladas, desde luego. Aquí me gustaría intervenir para volver en el tiempo atrás y hablar de campañas políticas, de actividades de promoción al voto, inclusive en la época colonial. No era la prensa en ese momento, porque la prensa en el siglo XVIII era una prensa oficialista, pero había un órgano de difusión de noticias que era importantísimo y que intervenía directamente en la promoción de los votos, que era el púlpito en las iglesias. Los padres en la iglesia motivaban, llevaban a la votación, sugerían por quién votar, es decir, había una promoción al voto. Y también, por ejemplo, en las tertulias la gente reunía en su casa a los votantes y los invitaba a votar por determinados candidatos. Es decir, es antigua, la movilización del voto, la promoción del voto es bastante antigua. Y aquí sería muy interesante distinguir entre lo que puede ser la promoción y la campaña política, que puede ser una labor de convencimiento para votar por alguien, distinta, que es una forma de movilización, pero es distinta a la violencia que se pudiera ejercer para obligar a alguien a votar. Y en la época colonial ocurrieron las dos cosas. Hubo promoción al voto, seduciendo a los votantes, y la idea, esto lo mencionó hace rato Fausta, esta fórmula maravillosa literaria de la seducción al voto, es una expresión que utiliza la propia Audiencia de México cuando se refiere a las elecciones de 1812. Pero además de esta seducción al voto que nos habla de un convencimiento para votar por alguien, también había promoción al voto violenta, que llegaba hasta la agresión física. En las órdenes religiosas, que tal vez eran los votantes más apasionados que yo he descubierto en el siglo XVIII, algunos frailes llegaron a los golpes y a las cuchilladas entre un partido y otro para que sus candidatos ganaran. Y hay un pasaje maravilloso de Sigüenza, por ejemplo, donde habla de las votaciones en un convento de monjas,
y asocian esta idea de la revuelta, de la seducción al voto, con la presencia del demonio. Y hablan de cómo de pronto algunas monjas pueden ser seducidas por un demonio para obligarlas a votar o a no votar. Es decir, hay una promoción del voto desde la antigüedad. Y lo que ocurre es que esta ha tenido cauces, manifestaciones y significados distintos desde el siglo XVIII, desde el siglo XVII inclusive, hasta el siglo XIX. Quisiera decir aquí que cuando yo empecé a estudiar elecciones, algunas amigas, porque yo estudio caricatura, y me decían, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué te fuiste a un tema tan aburrido como las elecciones? Y como ustedes pueden ver por este diálogo, ustedes no lo pueden ver y su auditorio tampoco, pero sí lo pueden escuchar. Como pueden escuchar por este diálogo, el tema electoral en realidad es un tema apasionante, del que conocíamos y aún falta mucho por conocer. Conocíamos muy poco hace 6 años que empezamos este proyecto y no sabíamos, por ejemplo, ni si habían elecciones. El otro día que yo fui a una charla, cuando terminé se me acercó un académico y me dijo, oye, muchas gracias, yo no sabía que habían elecciones en el siglo XIX en México. Digamos, el grado de desconocimiento o de conocimiento varía de persona a persona y de lo que ha estudiado, pero lo cierto es que en general teníamos poca idea de qué eran las elecciones, cómo se hacían, quiénes participaban, que es un poco de lo que aquí se ha ido diciendo. Y sí es importante dejar en claro que, de nuevo, reiterarlo, ya lo he dicho yo, lo ha dicho Alicia, es la construcción de la institución electoral. Y lo digo porque, hablando del tema de violencia, que ya empezamos a hablar de él, pareciera, y no debe de quedar esa idea en el auditorio, de que fue un siglo en el que imperó la violencia alrededor de las elecciones. Las elecciones se hacían de manera regular, cada año para elegir autoridades municipales, cada 2 años para elegir al legislativo, tanto a los diputados como a los senadores, cuando en las épocas en que hubo Senado, más bien, o en las épocas en las que no hubo Senado, pues no se eligió, y los magistrados para también eran cada 2 años, si no me equivoco, y cada 4 para gobernadores y para presidentes. O sea, la regularidad de la celebración de elecciones es impresionante. Y obviamente, si todas hubieran sido violentas, pues este país ya no existiría. Nos lo hubiéramos echado, ¿verdad? Entonces, ¿hay violencia alrededor de las elecciones? Sí, por supuesto, hay. Tan la hay que ese fue el último libro con el que cerramos el proyecto sobre la violencia electoral, porque evidentemente, así como la prensa tiene un papel fundamental, la violencia también va a tener su papel en el juego de estos grupos que se están disputando el poder. Pero no es la marca distintiva que hay que generalizarla para todo el 19. Entendamos, se construye una institución y esa institución está marcada también por pautas de violencia, como hoy mismo, ¿no? Que tenemos escenarios de violencia. Aquí Alicia quiere decir algo y yo como rápidamente reparto la palabra, se la doy. No, logramos en ese libro recorrer el siglo XIX y encontrar manifestaciones de violencia asociadas a las elecciones a lo largo de todo el siglo. Pero aquí tendríamos que decir algo. Adoptamos una definición de violencia muy amplia, muy amplia. No todas son cuchilladas, no todos son mortines, no todo acaba en muertos. Identificamos quizá la de manera más permanente y constante es una violencia verbal. La violencia de la prensa, precisamente, la forma en que ataca un candidato, o sea, un periódico a otro, la forma en la que incluso crea temor entre la población por si eligen a fulanito, nos va a ir muy mal. Entonces hay este tipo de violencia, hay la violencia de exclusión, desde luego, hacia las mujeres y más. Y también, ahora que Alicia refiere a la violencia por exclusión, en la época en la que yo estudio, por ejemplo, una violencia de exclusión dramática es la prohibición que hay para que los hombres de raza negra, de sangre negra, voten, es decir, una exclusión racista. Y esa es una de las más hirientes, y no es una violencia física, y además es reconocido oficialmente por la Constitución de Cádiz, que niega el derecho de voto a
los hombres de raza negra, de sangre negra. Entonces, hay que tomar en cuenta que la violencia tiene muchas manifestaciones, que no solo son golpes y cuchilladas, sino también la exclusión oficial, la desigualdad, la exclusión en todas las formas. Y una de las formas más dramáticas también de exclusión, la de las mujeres. Se niega el voto a las mujeres, a pesar de que las mujeres actuaban políticamente y en la época colonial, por ejemplo, habían votado y sabían votar y sabían hacer política en los conventos de monjas. Eran muy buenas políticas. Entonces es una de las formas de violencia por exclusión más graves que ha habido, porque la mujer no fue incluida en el voto sino hasta el siglo XX. Pues todo esto que nos han estado platicando, pues fíjense que justamente lo que permitió que aquí estas tres grandes historiadoras nos pudieran acompañar el día de hoy es que presentaron este trabajo del cual ya Fausta nos ha estado hablando ahí intercaladamente entre sus respuestas, este producto de 6 libros y que acaban de presentar justamente este sábado en FIL, por eso estamos aquí engalanados con su presencia el día de hoy. Entonces, pues platíquenos un poco más acerca de este trabajo. Ya nos han hablado, bueno, el tiempo que les tomó un poco, que es un trabajo colaborativo, ¿no?, en el que participan muchas personas y no solamente de México y de distintas instituciones, y que nos ayuden que nos presenten este trabajo, que aquí ya nos han dicho que nos han traído un paquete de estos 6 libros para nuestro auditorio, que nos digan los títulos que tienen y cuál es la importancia de por qué hacer este trabajo en un momento como el actual en México. Sí, no podía evitar. Han sido 6 años. Desde el 2011 empezamos a trabajar el tema de la historia electoral. Y mira, empezamos a trabajar justo a partir del prejuicio que domina la historiografía o que dominaba la historiografía en México, que es las elecciones en México no tiene ningún sentido estudiarlas porque no servían para nada más que para legitimar toda fraude, toda manipulación. ¿Para qué las estudiamos? Como acabo de decir, las elecciones eran una práctica regular cada año. Entonces nos preguntábamos, bueno, si no servían para nada, ¿para qué se hacían? Lo que hay que darles la vuelta a la pregunta y tratar de entender cuál era el sentido y la importancia de la práctica electoral. Y a partir de ahí empezamos a proponernos responder una serie de preguntas que no voy a enumerar acá porque sería muy largo, y nos propusimos un reto fundamental, que era hacerlo a partir de expedientes electorales. En México se ha trabajado el tema de las elecciones básicamente desde la cuestión legislativa, desde el constitucionalismo, pero muy poco se había hecho sobre las prácticas electorales, ¿no? Ese fue el reto inicial que nos llevó a proponernos desarrollar 2 libros, que uno era sobre las fuentes electorales, qué fuentes existen, y hacer un trabajo que esto debe, ojalá interesarles a los estudiantes de historia y de ciencias sociales en general, que es mostrar la fuente y cómo trabaja el historiador con su fuente. ¿Qué podemos esperar de un documento a partir de plantearle una serie de preguntas y de poderlo trabajar? Y es un experimento, una especie de experimento metodológico donde cada autor hace su propia propuesta de cómo acercarse al documento. ¿Tú quieres decir algo ahí, Alicia? Un agregado chiquito nada más. La cultura política, que es lo que nos interesa, se estudia a partir de las prácticas. No de la legislación. La legislación nos da el marco, pero el cómo funcionan y para qué sirven, eso va sobre la práctica. Y decidimos hacer en este montón de libros, un conjunto grande de investigadores, digamos, una muestra de cuál era la cultura política a lo largo, desde finales del 18 hasta en el último libro, al arrancar el 19, pero no solo a partir de la experiencia de donde nosotros vivimos, que es la Ciudad de México, sino a partir de la experiencia de distintos poblados en distintos estados de la República. Entonces, los libros incluyen no todos los estados del país, porque no somos tantos investigadores, pero al menos atravesamos con los diferentes libros medio país. Medio país y un siglo, de tránsito a tránsito. Creíamos que era muy importante arrancar
en la colonia, sobre la cual puede decirnos, y nos ha estado diciendo más Matilde, el tránsito de la etapa colonial a la formación de la República, y el siguiente tránsito importante, que era el final del Porfiriato y el periodo revolucionario. Y nos costó muchísimo trabajo porque estos temas no todo el mundo le entra, pero finalmente logramos un equipo en el que hemos recorrido el siglo. No sé si aquí quieres decir algo sobre los tránsitos de la colonia a la República. No, en realidad no añadiría nada más, simplemente invitar a los jóvenes estudiantes que están en busca de temas para trabajar, que rompan con las cronologías tan tradicionales que siempre hemos utilizado en la historia, y los invitaría a que trabajaran periodos que comprendan esos tránsitos, ¿no? Que comprendan desde la colonia hasta el siglo XIX, que estudien, por ejemplo, de 1780, que es un momento en que hay un cambio importante por las reformas que emprende el gobierno de Carlos III en materia, por ejemplo, de ayuntamientos, y que sigan sus estudios hasta entrado el siglo XIX, por lo menos hasta el establecimiento, no sé, de una república federal, para que puedan percibir las transformaciones, que no hagan siempre las rupturas cronológicas a las que estamos acostumbrados, que son 1810, 1821, sino que ellos busquen sus cronologías atendiendo a los procesos en los que se pueda dar cuenta de esas transformaciones. Y a propósito de esto que nos platicas, Fausta, de los recursos fundamentales para el historiador, como son los archivos, pues me gustaría aprovechar que las tenemos aquí a tres historiadoras y preguntarles su opinión acerca de esta ley de archivos que propone el control político finalmente de la información. No sé si tengan alguna opinión al respecto. Cuando menos ha variado algo. En todas las entrevistas a las que hemos ido siempre nos preguntan qué opinamos sobre las elecciones hoy, y entonces nosotros tenemos que decir que nosotras no somos opinólogas como tantos que están en tantos programas, sino que nosotros partimos del conocimiento producto de un estudio concienzudo. ¿Qué opinamos de ¿cómo se llama? De la ley de archivos? Bueno, no puedo contestar por las tres, cada una tendrá la suya. Me parece que es un tema muy delicado y que es una preocupación central para los historiadores, que se obstaculice el acceso a los documentos, que se me fue la palabra, pero cuando se tachan los documentos, se censuren, gracias. Estudiamos la censura y ya se me olvida el concepto. Que se censuren los documentos es gravísimo. Obviamente estoy yo en profundo desacuerdo, pero creo que Matilde acaba de asentir y Alicia también, y les doy la palabra para que ellas también puedan decir algo al respecto. Bueno, y quizá esto es un poco más amplio, la única manera en que una comunidad, que una sociedad, que un país puede planear su futuro es sabiendo dónde está parado. Y no se sabe dónde está uno parado si no sabe uno de dónde viene. Nuestra memoria está en los archivos. Si se limita el acceso a los archivos, se limita la capacidad de una sociedad de conocerse a sí misma. Para mí es gravísimo, es gravísimo. Nada que agregar, comparto completamente lo expuesto por Alicia y Fausta. Finalmente, si esto pasa, pues trabajos como estarían completamente imposibilitados de llevarse a cabo, ¿no? Cuando menos habrían grandísimas dificultades para poder hacerlo. No, es terrible. O sea, es una ley contra la que cualquier historiador que se respete, supongo que estará en contra, ¿no? Respuesta a pregunta. Y bueno, pues en los últimos minutos que nos quedan, pues platíquenos dónde se puede conseguir, aparte de este ejemplar especialísimo que vamos a tener en nuestra oficina para nuestro radioescuchas, pues dónde más se puede conseguir quien esté interesado en comprarlo o acceder de manera íntegra a estas investigaciones que realizan. Nosotros le llamamos que es la colección de historia electoral. En realidad son 5 títulos en 6 tomos, porque hay uno que es el de las prácticas electorales, que son 2 tomos. No voy a mencionar todos los nombres porque me llevaría a lo que nos queda del programa, pero es un título sobre las fuentes, 2 sobre las prácticas, 1 sobre la prensa,
uno sobre la violencia y un quinto título que es interesante en el marco de una colección que se ocupa de la historia de México. Es un volumen dedicado a dialogar con la historia latinoamericana. Eso es una pretensión, no es toda Latinoamérica, pero está en Chile, está Perú y está Argentina y está México, por supuesto. Y fue el intento de también saber qué están haciendo en otros países en este momento sobre historia electoral del siglo XVIII, XIX o XX. ¿Dónde se consiguen los libros? Hoy voy a presumir algo aquí, sí, perdón por la inmodestia, pero debo decir que el libro de Prensa y Elecciones en realidad va por la primera reimpresión. Se sacó la edición en 2014, se agotó y se hizo una en 2015. Yo ya no sé esa todavía cómo va, si ya está agotado o no, pero bueno, fue una reimpresión. Y nos acaban de informar que la colección, los libros, de prácticas electorales se ha agotado. También los títulos que trajeron aquí a la FIL son los últimos que nos quedan en el Instituto Mora. Pero de los que todavía hay en existencia se pueden conseguir principalmente a través de la página del Instituto Mora. Hay una librería virtual y se puede uno escribir, entra a la página del Instituto Mora, entra a la librería virtual y por allí se pide y se envían por correo. Perfecto. También quiero decir muy rápidamente, Almendra, si me lo permites, que este proyecto contó con muchos apoyos para poderse realizar. El CONACYT, el primero de ellos, que tuvimos un proyecto de ciencia básica, el Instituto Mora en varios años que también colaboró con el financiamiento, el Instituto Federal Electoral en su momento cuando era federal, el Instituto Nacional Electoral después y el Tribunal Federal del Distrito, el Tribunal Electoral del Distrito Federal. O sea, ha sido un proyecto que ha involucrado a muchas instituciones en el financiamiento, pero ha involucrado a más en su realización, porque hay colegas de muchos estados de la República. También con este proyecto tratamos de romper con la visión centralista que domina los estudios de la historia y formar un equipo con gente en diferentes partes de la República, en Colima, en Guadalajara, por ejemplo, en Yucatán, en Zacatecas, en Chiapas, en Veracruz. O sea, tenemos mucha gente, no me da tiempo de mencionar todos los lugares, pero que queríamos tener una visión de país que no se puede agotar porque es imposible tener de todos los estados, pero sí cuando menos fragmentaria, pero que nos permitiera ver al país a lo largo de un siglo, desde 1812, y a lo largo del territorio, ¿no? Y eso nos da mucho gusto que en parte lo pudimos lograr. Este trabajo finalmente se realizó a partir de lo que es Atarraya. Atarraya es consecuencia de este trabajo. Okay. El grupo de trabajo que se formó y que se ha ido desarrollando, enriqueciendo a lo largo de estos años, en realidad un día dijimos, bueno, pero esto es una red. Y como están de moda las redes, y no de pescadores, ¿verdad?, sino las redes académicas, dijimos, bueno, esto en realidad es una red. Y le hemos tratado de dar forma en los últimos años a través de un sitio web que se llama Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana, donde tenemos diferentes páginas, tenemos la de los miembros y tenemos una biblioteca en la que muchos de los miembros nos han regalado PDFs de sus trabajos y ahí están en acceso libre, por cierto. No son libros completos, pero sí son capítulos o artículos de libros a los que se puede acceder a través de la página y lo pueden buscar así, como en los buscadores pueden poner Atarraya Mora y les va a salir, después de Atarraya, red de pescador, les va a salir Atarraya, la red de investigación, y estamos muy contentos, y la idea es que esta red siga funcionando a través de proyectos de investigación. Excelente, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer poder aquí platicar con ustedes. Estamos seguros que nuestra audiencia, cuando escucha esta entrevista, también lo pensará así. Les recordamos a todos que esta, fue una emisión grabada. Nosotros ya nos encontramos de vacaciones, muy felizmente, pero les dejamos aquí esta emisión para este 16 de diciembre que estarán escuchando ustedes esta entrevista. Finalmente, pues agradecerles, Matilde, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Almendra, gracias por recibirnos y gracias a todos los radioescuchas. Fausta. Pues lo mismo, muchas gracias de veras por recibirnos aquí. Además, un gusto que sea en la radiodifusora de la Universidad de Guadalajara. Esta es su casa, ¿no? Cuando gusten volver, aquí las esperamos con mucho cariño, Alicia. Muchas gracias. Almendra, un placer haber estado aquí. Mil gracias por esta oportunidad. Gracias, pues, nos escuchamos la siguiente ocasión. Buen día. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento,
un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.